Televidentes, el programa Hablamos Derecho llega nuevamente a sus hogares. Este es un programa de la Universidad San Gregorio y específicamente de su carrera de Derecho. Como siempre, nos acompaña nuestro compañero y colega, profesor Alberto Vélez. Pero esta oportunidad nos acompaña alguien con mucha trayectoria y con mucha trascendencia. Y lo hemos invitado luego de un escogitamiento precisamente por la temática. Este tema del programa del día de hoy es ética política. Y parecería un poco, diríamos, inverosímil, pero no hay muchos a quien escoger. Porque ética política es algo que encierra una gran importancia y a pesar de que posiblemente está en todos los discursos, en la práctica en muy pocas personas lo encontramos. Por eso el invitado de este programa es alguien quien ha desempeñado funciones como vicepresidente de la UNE Nacional, ha sido presidente por 2 ocasiones de la UNE Provincial, fue docente fundador y también docente y coordinador fundador de la carrera de turismo de la Politécnica de Manabí. Él es un activista cultural, social y turístico. Es también un activista político, aunque no necesariamente tenga que entendérselo por ello como un candidato político. Ha escrito 4 libros y sobre una temática muy interesante, nuestro folclore manabí. No es abogado, que posiblemente han sido siempre el perfil de todos nuestros invitados. Pero repito, es su trayectoria, es su imagen que nos ha hecho, sobre todo al productor del programa, invitarlo para que hablemos con él sobre lo que significa la ética política, algo que en estos momentos realmente no existe en la práctica política del Ecuador. Me estoy refiriendo al licenciado Eumeni Calendario Álava Parra. Queremos darle la bienvenida inicialmente a Alberto, para luego también al licenciado Eumeni Álava. Estimados televidentes, qué placer estar con ustedes. Ética, palabra tan manoseada y tan poco sentida. Este es el momento precisamente, a través de este programa de la Academia, de la Universidad con Corazón, de la Universidad San Gregorio, de entrar en materia. Muchas gracias, Alberto. Bienvenido, licenciado Eumeni Calendario Álava Parra. Gracias por la gratísima oportunidad que me brinda, amigo, eterno amigo. Y siempre escucho Piedra Filosofal. Muy amable, gracias. Sí, porque la radio llega a todos los rincones de la provincia. Y en un tema de este programa que me gusta, de suyo me fascina, porque como lo dijiste, si no soy de la carrera de Derecho, porque el que ejerce el derecho y no anda derecho, anda mal. Y entonces eso de derecho nosotros los motivos como que lo vemos en una línea recta, vertical, que no tiene soslayamiento. Entonces, muy importante es el nombre del tema y también lo que vamos a tratar hoy día, que es de la ética. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Eumeni. Pues precisamente el Ecuador vive momentos de angustia, vive momentos de decepción, porque nunca antes se ha podido evidenciar, como se lo ha hecho ahora, de las situaciones tan desastrosas desde la perspectiva ética y moral de lo que ocurre en la política ecuatoriana. Por ello, nosotros necesitamos como universidad, como academia, porque la sociedad está representada en la universidad y en la academia, buscar un papel protagónico a efectos de lograr que el andarivel en la política sea lo que realmente merece ser, una actividad en busca de un interés colectivo, de un interés social y no de actividades que busquen el enriquecimiento personal. Entonces, Eumeni, la ética en el Ecuador en estos momentos es una utopía, es solo parte permanente del discurso, ¿o realmente ese es el nivel, el estándar permanente de los políticos en el Ecuador? Cada político que está en la palestra y cuando le toca su turno,
se inventan frases de diferentes maneras. Para hablar de la última, de las mentes lúcidas y los corazones ardientes. Lúcidas, la práctica nos está demostrando, para haber hecho tantas atrocidades que nos aterra y además nos inflama de rabia, de coraje, porque yo creo que muy pocas veces en la historia de este país se ha visto tanto escándalo, tanta podredumbre, que cada día nos despiertan con un capítulo de terror de una novela ya no de ficción, sino de realismo, que ojalá que los jóvenes y los niños capten bien esto y jamás se involucren en esta terrible situación de la maldita corrupción. Licenciado, para entender los conceptos humanos hay que partir de dos vertientes básicas: los niveles ontológicos, que analizan al ser en su esencia, y los niveles deontológicos, que analizan el deber ser, es decir, los conceptos éticos fundamentales. Como usted bien lo ha señalado, aquello de corazones ardientes, el ardor solamente se produjo a la hora del coraje que suscitó en todos los ecuatorianos ver que detrás de cada obra que un principio felicitamos, que un principio valoramos, había un gran monstruo corrupto que se estaba engullendo los dineros de nosotros los ecuatorianos. Entonces, ¿en qué medida es importante que estos conceptos éticos, que estos conceptos morales, porque la ética no es sino la moral aplicada, tienen que enseñarse a todos los niveles? Tenemos que retomar otra vez esas enseñanzas cívicas, éticas, morales, que antes teníamos desde la primera instrucción y que ahora se han olvidado. ¿Puede ser eso parte del conflicto ético que hoy estamos viviendo, el no tener esos niveles de enseñanza y de aprendizaje? En alguna medida sí, tiene razón. Pero no nos olvidemos que la primera escuela que tenemos es la del hogar. Y nuestros ancestros nos enseñaron con la praxis. Ni un huevo que ponía una gallina del vecino en nuestro predio lo podíamos coger para nosotros. Teníamos que devolverlo. Y lo practico porque yo vivo en la zona rural y gallinas de mis vecinos van a poner. Y a mis colaboradores yo les he enseñado que cuando eso ocurra tienen que devolverlo, por poner un ejemplo. Y a mí cuando niño me mandaron a devolver, tenía apenas 4 años, unos retazos de tela de unas primas mías que eran costureras. Y yo no los había llevado así nomás, sino que se los había pedido una prima. Me los mandaron a devolver y después mi prima tuvo que llevar nuevamente a mi mamá y decirle, no tía, fue yo que se los regalé. Y lo otro, en verdad lo que tú dices, que puede ser un factor determinante. En el pensum de estudio de nuestra época y de nuestros abuelos, bisabuelos, había una clase, una cátedra que ahora se le llama así, de moral y cívica. En eso de moral se trataba todos estos asuntos inherentes al comportamiento del ser humano, en donde jamás, ni siquiera por idea, por pensamiento, uno podía causar o perjudicar a persona alguna, sino que siempre caminar por el camino recto, por el camino derecho, como dice este programa, correcto. Sin embargo, hay contradicciones, hay mandatarios o funcionarios de diferentes etapas de gobierno, pero ninguna igual a esta, porque yo creo que ni todos los gobiernos corruptos que han existido en este país se pueden igualar al latrocinio, al escándalo que ya nos perjudica internacionalmente este país. Han estudiado en colegios religiosos y allí les enseñan mucho también de esto. Pero tú señalabas algo importante, perdona que te interrumpa. No, está muy bien, este es un diálogo. Tú decías que precisamente esta formación familiar, que incluso iba mucho más allá de que la propia instrucción en cívica, en moral que nos dan en las escuelas o en los colegios, pero era la formación de los padres. Así. ¿No se habrá visto mermado posiblemente con este desarrollo de normativas legales en la que solo pensamos en los deberes, de los derechos de los niños, pero los deberes de ellos ya no existen? Es decir, los niños tienen derecho a esto, los niños tienen derecho a esto, los niños tienen derecho a esto. Y se le ha menoscabado el deber que tienen ellos frente a sus padres. Hoy un niño
tiene derecho a denunciar a su papá cuando considera que le ha faltado el respeto. Entonces hoy los padres se ven limitados, sobre todo en los sectores, diríamos, citadinos, porque creo que la costumbre aún en el sector rural todavía sí se mantiene, de que los padres hacen imperar su voluntad respecto a una conducta adecuada, a los valores, a los principios, pero en cambio ya en la ciudad no. Entonces, ¿será acaso que se ha trastocado también desde las bases fundamentales de la familia el cumplimiento de los deberes por parte de los niños? ¿Se ha afectado en la formación de los niños con esta inmensa normativa? Es incuestionable lo que tú dices, porque cada derecho genera un deber. Y entonces hay un desbalance, un desequilibrio cuando solo exigimos los derechos, como el trabajador que solo exige sus derechos en ciertos casos y no cumplen con sus deberes o con sus obligaciones. Pero esto se va a evidenciar en próximas generaciones, en próximos gobernantes, porque los gobernantes de ahora sí tuvieron esas clases de moral y cívica, sí han de haber tenido padres que han tenido las reglas muy claras en sus hogares, como por ejemplo, tú sabes que uno no podía llegar más allá de la hora que nuestros padres determinaban, sí. Pero ahora hay tanto libertinaje para que incluso hasta las mujeres puedan llegar a la hora que quiera, trasnochadas o quedarse en otro lugar, y van inventando cosas como las tales pijamadas, y no se sabe en esas pijamadas si habrá algún hijo de los dueños de la casa, y se va haciendo realmente algo insostenible. Entonces, no hay que abusar de estas concepciones de liberación de derechos humanos de los niños y los jóvenes, cuando por delante se está perdiendo todo principio de respeto, porque allí donde se pierde el respeto estamos realmente a la deriva. Entonces hay que ver estas dos posiciones, pero lo que tú dices no se puede desconocer, licenciado, que es verdad. ¿No? Permítame usted. Este análisis claro que usted hace y absolutamente necesario dentro del contexto del programa puede un poco trasvasarse al conflicto político nacional. Y vamos a llegar a esta área porque también es función vital de la academia analizar los momentos que la política nacional está viviendo. Y nuestra política es absolutamente inética. ¿De dónde están surgiendo estos conflictos? ¿Acaso de un Estado desgastado por 10 años de oprobio? ¿Acaso de un Estado que perdió su credibilidad a través de sus instancias gubernamentales? Porque todo fue latrocinio, porque todo fue robo, porque todo fue corrupción. ¿De dónde es que ha surgido esta corriente inética que con sus meandros terribles ha absorbido a la sociedad en todo su contexto? Desde la degeneración de principios aprobados en la Constitución, en los cuales están derechos humanos y todos, que por el hecho de tener todos los poderes en sus manos, con una postura omnímoda, dictatorial, como en la época de los faraones. Yo creo que que se fue, que incluso yo digo, hay sentencias que son nuestros dichos populares: no la hagas, no la temas. ¿Por qué es que teme tanto que tiene que tener un séquito de guardias para que lo anden vigilando a costa del sacrificio de la economía escuálida, como la dejó totalmente en bancarrota, pagando a este tipo de personas para que lo cuiden? Si yo no debo nada, no tengo por qué andarme controlando a nadie. Entonces, es este exceso de poder, de ser un presumido, un engreído, un prepotente. Podríamos entonces señalar que sí, el hecho de haber absorbido el poder, la administración de las funciones del Estado fue la razón fundamental para que se haya generado todo este gran, diríamos, fraude a los recursos y bienes del Estado. Una de las razones fundamentales, porque todo el mundo estaba atemorizado. La prensa, no ha de ser la excepción aquí, les pedían informes cada rato si alguien opinaba diferente. En democracia existe el poder disentir, pero en este gobierno de la tal década ganada, un
gobernante que tenía sumiso y obediente a una asamblea, a un congreso donde se hacen las leyes, un poder de aplicar la ley sumiso y obediente, que solo lo que decía el mayoral, eso tenía que cumplirse, pues aquí están los resultados, pues, ese sería el porque resultado por eso pudo reformar, como por ejemplo la reelección, que incluso se violó la ley. Yo no soy abogado, pero se violó la ley, ¿no? Estamos de acuerdo, Sí, pero, sí, y ya sí. lo hemos analizado en otros programas. Sí. Eumeni, vamos a irnos a unos anuncios institucionales. ¿Cómo no? Y regresaremos nuevamente contigo para seguir en este programa Hablamos Derecho, cuyo tema precisamente es la ética política, que lo discute desde la Academia de la Universidad San Gregorio en su programa Hablamos Derecho. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este segundo segmento de nuestro programa Hablamos Derecho con nuestro invitado, el licenciado Eumeni Álava. Eumeni, hay un periodo prácticamente de 10 años, salen a la luz pública de las poquitas cosas que se pueden observar. No hay aún todavía una satisfacción de los ecuatorianos que salga a la luz pública todo lo que debe salir. Pero sin embargo, repito, de ese poquito, pues nosotros nos sentimos realmente apesumbrados, avergonzados, y cuando estamos fuera del país sentimos en carne propia como ecuatorianos todo lo terrible que es soportar que te digan que en tu país los políticos son realmente diríamos, un grupo de personas dedicados a la corrupción que buscan solo su enriquecimiento y no al cumplimiento de los beneficios que deben recibir las clases sociales a través de las políticas públicas respectivas. En ese caso, ¿cómo puedes tú analizar el tema de la existencia de la ética en la vida política? Y yo creo que es necesario, y por ello incluso el escogitamiento en ti, como una persona que realmente eres una persona con una actividad que merece destacarse. Es decir, eres un portaestandarte de esa ética política y se hace necesario preguntarte, ¿cómo puedes juzgar estos 10 años de gobierno y que creo que tienes la suficiente fortaleza moral para poderlo hacer? Sí, gracias por reconocerlo, porque felizmente en una provincia como esta nos conocemos todos. Sabemos de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, por dónde andamos o qué es lo que estamos haciendo, e incluso hasta proyectarnos qué vamos a hacer, porque si no hemos sido capaces de que nos haya corroído esta maldita falta de ética en nuestro accionar, no lo hicimos jóvenes, peor lo vamos a hacer a una edad de 70 años
y medio año más de existencia. En el país, los que verdaderamente nos empeñamos en conocer la verdadera historia, no la que nos meten a veces en los programas, ciertos ministros que creen descubrir el agua tibia, porque cada ministro de Educación inventa algo nuevo, según ellos, cada día. El presidente de la República de este país que nos dejó una muestra de esa ética fue el general Eloy Alfaro. Y eso, cuando yo veo en una pancarta ubicar a Eloy Alfaro y al expresidente de la República, Rafael Correa, y al lado a Simón Bolívar, créalo que me dio náusea, me dio indignación, me dio rabia, porque Alfaro nunca persiguió a las mujeres como persiguió a muchas lideresas como Mary Zamora, pero que ni con todos sus poderes la pudo meter presa, porque ese era su morbo, su deseo de hacerlo. Nunca persiguió a la gente que opinaba diferente, le dio oportunidades para participar en la política, pero acá querían sepultar a todos que querían surgir. 10 años que ningún gobierno en la historia de este país pudo manejar tanto dinero que se enloquecieron, los enloqueció el dinero. Y hay gente que dice, pero es que no ha habido ningún presidente que haya hecho tantas carreteras, tantas cosas. Pero es que entre más hacían, más plata había por la corrupción. Porque no nos piensen ver la cara de tontos, de imbéciles, de ilusos, que en esas obras no han llevado, pues. Eso lo sabemos todos, que así es. Entonces, era imposible poder creer que con tanto dinero toditos se lo iban a llevar. Entonces hacían las obras y allí venía la tal consabida porcentaje o tajada de todo esto que está apareciendo, de toda esta pus que está salpicando en el país. Y que, como bien lo dije, todavía no ha salido todo. Y no nos van a decir a nosotros que el de arriba, el jefe, el capataz, el mayoral, no iba a saber de todas estas cosas. Licenciado, por favor, respétennos, que tenemos inteligencia los ecuatorianos. Licenciado Eumeni Álava, hay niveles éticos. Debería haber una intrínseca relación entre ética y justicia, por ejemplo. Ética y control, ética y legislatura, ética partidista. Y esta ética partidista es aquella que voy a cuestionar en este momento. ¿Cree usted que sea justo que un partido que está gozando de las mieles del poder, pueda llevarnos a su cancha y hacernos creer que este conflicto intestino, este conflicto interno que ellos están viviendo, deba ser parte del orden y del debate nacional? Porque no hay nada más inético que querer que otros participen en un conflicto que debe trabajarse a puerta cerrada, que arreglen sus propios problemas, sus propias dificultades, además que cosechen las tempestades que sembraron con vientos. Pero ellos nos han llevado a pelear en este ring que es ajeno, un ring que no nos corresponde, y estamos viviendo en medio de este lanzamiento de tomates y donde se embarran los unos a los otros, haciéndonos creer que el uno es malo acá, el otro es bueno acullá, y cada quien ensalzando sus verdades como si estas fueran últimas y que fueran supremas y soberanas, y nos están metiendo en este ring. ¿En qué medida la ética también debe primar en la actuación de Alianza País para no llevarnos a pelear una pelea que no nos corresponde? En todos los campos accionarios de la vida del hombre tiene que estar la ética. Ahí donde no hay ética, hay corrupción, o como quiera llamarse. Es vergonzoso que puedan hacer lo que están haciéndole, llamarle traidor a su propio compañero, sencillamente porque está castigando o quiere que se castigue, que se siente precedente para los corruptos que ha habido y que existe en este país. Yo creo que antes deberían apoyarlo, ensalzarlo. Compañeros, aquí estamos para unificarnos. Pero sus conflictos, como bien lo dice, lo están salpicando a todos. Incluso cogen el salón de la democracia de este país, de la asamblea, para reunirse el bloquecillo y entre dentelladas quererse festinar o seguir festinando los destinos de esta patria. Eso no tiene ética, pero en lo absoluto. Es contradictorio desde todo punto de vista. A su propio compañero de partido, derribarlo del mando de la dirigencia de su partido, quererle no dejarlo gobernar. Y ojalá que el presidente se dé cuenta que todavía tiene residuos, rezagos
de ese extinto gobierno y que ya debe depurarlo, porque mientras tenga esas polillas allí, dicen que una manzana podrida puede dañar al resto. Entonces, el presidente de la República podrá gobernar en la medida, si es necesario que deje ese partido, porque hay que tener capacidad para formar otro, que lo haga, porque ese partido, así como está en estas condiciones, deben avergonzarse y no dan ninguna garantía para que este país se pueda desarrollar. La Asamblea Nacional, no solo por ser posiblemente el epicentro de la mayor difusión de noticias, por la mayor difusión de acciones, diariamente nos generan espectáculos. No necesariamente como tal, pero sí como el hecho de que se nieguen precisamente a solicitudes de juicio político para ciertos funcionarios. El Consejo Administrativo de la Legislatura, CAL, negó hace pocos días autorizaciones para juicio político para el ex ministro de Educación y actual asambleísta que pues se presume, se señala que conocía esta gran cantidad de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en las escuelas y colegios del Ecuador. Esa es una conducta ética, es una conducta inética. ¿Qué práctica podría definirse en un Consejo Administrativo de la Legislatura como imagen al Ecuador de lo que es la política ecuatoriana? Marcelo, es muy claro. Entre corruptos se curan las heridas. Entre ellos se defienden, como que se están diciendo, donde tú me dices esto, yo te digo lo otro, como todos están embarrados. Entonces es fácil entender, quienes defienden el correísmo es porque están metidos en este asunto, pues. De lo contrario no lo hicieran. Y hay contradicciones, pues. Si el presidente de la legislatura, de la asamblea, está con las tesis del presidente de la República, pues no pongan esa traba en el CAL para no dar paso a situaciones que todo el mundo las conoce, hasta el más imberbe en derecho, saben que estas cosas no son fortuitas, coincidencial, las hacen a propósito. Defienden a su compañerito, el ex ministro de Educación, y diga o no el televidente si este ministro no introdujo o dio cargos como chicha en santo de rectores, de administradores educativos, sin ningún concurso de mérito. Y es probable que con sus excepciones, porque dice también que toda regla tiene su excepción. Yo no quiero decir, ni ustedes tampoco lo presumo, que decir que todos los que estuvieron en el gobierno de Correa son corruptos. Tiene que haber gente honorable, que se le ve, pues, porque también yo me acojo siempre como Montubio de decir los dichos populares, ¿de dónde charco si no ha llovido? Si hemos visto gente que pobrecitas que andaban prestando, hoy son dueños por haber estado en el poder 5 años o lo que sea en una función, son dueños de la mejor ganadería de la provincia, dueños de grandes haciendas de la provincia, dueñas de maquinarias. Y entonces esto clama justicia. Da horror, y ojalá que esto no sea un escándalo más, un alboroto más de los que tanto se escuchan, y después a lo mejor tengamos que dedicarnos como artesanos a hacer nichos para meter a nuevos santos de este país, porque son puros y limpios como la Virgen de Tosagua, como decimos, como que no han hecho nada, y hay que premiarlo. Tanto escándalo, tanto alboroto, tanto trámite, para que esto quede en nada, eso no lo vamos a permitir los ecuatorianos. No. Tú dices que no lo vamos a permitir y da fe de muchísima gente que no ha tenido absolutamente nada en cuanto a temas materiales en su vida como patrimonio y hoy lo tienen todo. ¿Qué hacer entonces como sociedad? ¿Qué hacer como ciudadanos frente al clamor público? Porque si tenemos ese referente de falta de valores y falta de ética, cualquier joven, un nuevo ciudadano que participa en política, ve ese ejemplo y continúa con el mismo. No hay sanción para aquello. Entonces digo, yo también quiero ser como el vecino que tuvo la oportunidad de estar
y tiene ese patrimonio tan inmenso, y si lo tuvo malavidamente, nadie lo sancionó. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, primeramente mi mensaje para los jóvenes y los niños que nos están viendo, que piensen que no todos los seres humanos somos de esa misma calaña. Porque algunos jóvenes se han de aterrar. No, ¿yo qué voy a participar en la política si yo tengo valores? Mi padre me ha enseñado la ética. Yo no quiero ser político. Yo no quiero llegar a ningún poder de eso, porque miren cómo se han atracado los dineros que deben ser para obras, para el servicio del pueblo. U otros que han sido deformados dirán, ah, no, pues yo sí quiero ser político porque me meterán 3 años preso, si me comporto bien me rebajarán a 1, pero por acá tengo 35 millones que logré del robo que le hice, del asalto que le hice a este país. Pero aquí tenemos una oportunidad en esto de la consulta popular. Por lo menos, ya ahí hay una situación que ponerles como un INRI, que eso, que estuvieron metidos o están metidos en este asalto abominable del país, ya jamás vuelvan a ocupar un puesto, jamás vuelvan. Por eso es que no debe haber la reelección. Y los que están peleando por la reelección es porque quieren seguir creyendo que su faraón va a venir otra vez y va a gobernar, porque de allá anda amenazando por lo presumido y engreído que es. Gracias, Eumeni. Nos vamos a otros anuncios institucionales para volver en el tercer segmento con nuestro invitado, el licenciado Eumeni Álava Parra. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este tercer segmento del programa Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y de su carrera de Derecho. Nuestro invitado, licenciado Eumeni Álava Parra, y tiene una formación pues académica, tiene también, tras sus años de vida, el hecho de estar jubilado precisamente como docente. Y esa experiencia dirigencial también le permitió vivir mucho y conocer sobre las políticas públicas de educación. Frente a ello, y cuando vemos nosotros que en estos 2 segmentos hemos analizado la falta de ética en la actividad política, yo le pregunto, Eumeni, ¿cómo integrar la formación y ética al sistema educativo nacional en cualquiera de los niveles? ¿Cómo hacer que los estudiantes desde la escuela y el colegio aprendan la ética y que obviamente también se forme al joven que si su aspiración algún día es de ser político, obviamente esté siempre por encima de la ética? El asunto es que gobernantes, ministros, una cosa es lo que evocan y otra cosa es lo que practican. Por ejemplo, se dice que hay que conservar las manifestaciones culturales de los pueblos y por otro lado se la tumban, se la derriban. Fíjense ese asunto de las bandas que le llamaron de paz y que como quiera que le llamen son las que ponen la algarabía en las calles, las cachiporreras. Prohibieron todo eso. Le pusieron candado a los directivos de los establecimientos educativos que no pueden decir una sola palabra, solo los distritos. Como tenían todos los poderes, transformaron las leyes, los reglamentos de aplicación de la ley. Antes había la comisión de ingresos y de cambio. Eso lo borraron porque ahí estaba representada la Unión Nacional de Educadores que no le dejaba entrar a gente sin título. Había la comisión donde se sancionaba a los maestros que cometían violaciones a las leyes de educación. Todo eso se lo borró. Hoy, en los tales distritos, hacen y deshacen de la educación.
¿Acaso la corrupción se ha terminado? No, señores, la corrupción se ha incrementado. Entonces, para retomar este asunto, es necesario que en el pensum de estudio haya estas cátedras en donde se fortifiquen los valores morales, los valores éticos, que son los que están venidos a menos y que a la larga traerá serias consecuencias. También tenemos que apuntar hacia el avance de la tecnología. Quienes inventaron la tecnología quizás no lo hicieron con ningún propósito protervo, pero vemos cómo ya la tertulia del hogar no existe, porque primero está el aparatito, usted puede estar hablando como loco y no le paran bola. Entonces, hay que cambiar realmente estructuralmente las leyes y reglamentos y sacar del pasado lo bueno y desechar todo lo malo. Porque no todo lo pasado fue malo, porque a veces se estigmatiza. No, pues eso ya es obsoleto, ya no. La ética, la moral, no es una moda. Eso, el no robar, el no cometer latrocinio, eso seguirá hasta que exista la humanidad. No es que en un momento se inventan una cosa y ya no existe. Pero entonces se hace mucho más necesario que se establezca una especie de posmodernismo, es decir, en un contraste entre el desarrollo tecnológico y la esencia misma de la educación. La ética tiene que estar entonces desde las escuelas. Y que no pierda su humanidad, doctor. Que no pierda su humanidad, claro, doctor. Exactamente, desde que... porque lo sabemos que psicológicamente y socialmente, la sociología nos enseña de que en la mente del niño, en sus primeros años, es que va captando. Porque ya cuando ya ha crecido, ya está deformada su mente, ya es más duro, más difícil, no imposible. Entonces, desde esta educación que ustedes tienen aquí, que inicial, desde allí hay que comenzar a introyectar con teoría y con práctica los valores. La autonomía en las reformas de las mallas curriculares ustedes la han perdido, porque esa autonomía... Es que las universidades no fueron la excepción, también le atacaron la autonomía. Entonces, no se puede establecer en suspenso lo que nosotros querramos verdaderamente por una formación, porque nuestras mallas tienen que ser aprobadas por un órgano de control. Es que ese órgano de control llevaba la misma forma, la misma naturaleza del que estaba arriba. Tenían todos los poderes para hacer y deshacer de los pensum de estudio. Por eso se inventaron tantas instancias, tantos filtros. Pero tenemos que llegar nuevamente a recobrar la autonomía universitaria, autonomía tomada en el sentido no para hacer y deshacer lo que quiera el que está en la cabeza, sino para apuntar que el producto que se saca como profesionales no pierdan sus valores éticos. Esa calidez de la que tanto hablaron, que creyeron que se le han inventado, la calidez es propia de todo ser humano, el respeto a los demás. Siempre se lo ha dicho, los derechos míos terminan donde comienzan los demás, pero aquí se hizo todo lo contrario. Mando, poder y poder y poder y nada más. Licenciado, usted ha traído muy bien algo que está sucediendo. Una de las leyes del Kybalión, este libro del saber hermético promulgado por Hermes Trismegisto, dice que como es arriba, es abajo. Es decir, como es el poder, como es en el pináculo de la pirámide, sucede también en las bases. Entonces se replica lo que este líder falso, este líder temerario, atrabiliario, hizo durante 10 años. Y entonces en la educación sucedió precisamente aquello. Y nos ha sucedido en las universidades. A todos los niveles nos han coartado, nos han amarrado, nos han puesto camisa de fuerza, de forma que no hemos podido ser la academia que pudimos haber sido y que quisimos ser. Entonces este es el momento también ya de alzar la voz, quizá con este nuevo presidente, este sea también el instante en que la academia presente estos nuevos órdenes axiológicos, estos nuevos órdenes de valores para retrotraernos, yo creo, a un principio de educación humanística. Las máquinas nos están desestabilizando, las máquinas nos están sacando de ese sentido de humanismo que nació hace ya 3 siglos y que debería pervivir. Pero para aterrizar la pregunta, ¿cree usted que Alianza País, por ejemplo, pues hemos estado hablando del tema y es el eje desde el cual se ha movido nuestra conversación, creyó que al nombrar al presidente Moreno, él iba a ser una malla que iba a contener toda la corrupción, que iba a contener todo este carácter inético y le salió el tiro por la culata? Ese es el dicho popular, le ha salido el tiro por la culata. Creían que al veteranito
iba a ser un instrumento, un objeto de uso de ellos para manejarlo a su gusto y antojo, para que le tapara la carga de corrupción que se está conociendo en este país. Pero no ha sido así. Y el señor presidente tiene el sartén por el mango, señor presidente de la República. Y lo que yo estoy diciendo, yo soy el responsable. Eumeni Candelario Álava Párraga, 1300570054. No son ustedes ni este medio, yo de lo que estoy diciendo. Usted, señor presidente, tiene en sus manos de transformar este país, porque muy pocas veces en la historia de este país se ha visto que gente que no es de su tienda, como también le han llamado tienda esto, porque la tienda es para comprar y vender, para que transforme este país. Yo no soy de su partido político, pero yo aplaudo muchas de sus gestiones que está haciendo. Eso de dialogar, pero claro, el diálogo también tiene su límite. No nos vamos a ir en indigestión de diálogo y este país no va a cambiar. Hay que conjugar lo que se dice con lo que se practica. Si usted está apegado a gobernar por los intereses de este pueblo, tenga la seguridad que el pueblo lo va a respaldar. Y asimismo, estas personas que opinamos, el día en que usted tuerza sus anhelos y sus principios, también estaremos, si nos dan la oportunidad, para decir las cosas que hoy estamos criticando bajo nuestra óptica y bajo la realidad que está viviendo este país. Eumeni, un tema que incluso está permanentemente en el argot popular es precisamente la actuación de los medios de comunicación. Por un lado, el tema de la declaratoria de su actividad como servicio público, lo cual, por mandato constitucional, genera control y regulación. Entonces, se expira del presidente de la República la derogatoria de la ley, para unos, para otros la reforma a la ley. Sin embargo, ya dentro de la propia actividad periodística, ¿cómo pueden aportar estos medios de comunicación para la formación de los jóvenes con valores éticos? Porque, y perdóname que insista en esto, Eumeni, porque la temática es precisamente la ética política. Y como universidad formadora de juventudes, queremos encontrar por cualquier vía el mensaje adecuado para que existan jóvenes con anhelos de participación política. No existen, pero aún los pocos que existen con este anhelo, tenemos que tratar de involucrarlos con esa formación ética. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cuál es tu recomendación para los medios de comunicación? Bueno, no podemos tampoco dejar de desconocer que sí existieron en el país medios de comunicación que eran los que tumbaban o ponían autoridades, que eran un poder para contribuir, para matar líderes, porque los sacaban, los embarraban en unas páginas y cuando uno quería defenderse le sacaban un pedacito casi inobservable. Eran los que ponían gobernadores, ponían ministros para llevar sus poderes. Pero el verdadero periodismo, cualquiera sea su manifestación, expresión, es la que guarda las reglas de la ética, de la dignidad, de la moral. Y en todas las profesiones y en todas las instituciones hay gente buena y hay gente mala. Por eso que no se los puede involucrar en el mismo saco a todos. Y yo creo que una prensa libre, que no se inventen eso que se inventaron, la censura mediática, ¿cómo se llama? Si me recuerdo. Sí, había linchamiento. Ese tal linchamiento era para taparle, para ponerle candado a los periodistas, para que no digan, para que no le descubran toda la sarta de corrupción que han hecho, porque so pena de que ese medio de comunicación lo clausuraban a ese periodista que estaban haciendo, les ordenaban, mira, si no les saca ese fulano, esa fulana, este medio será clausurado. Tiene que entonces retomarse a sí mismo ese derecho, esa autonomía que tiene el periodista y el medio de comunicación para estar al lado de su pueblo con la verdad. Y claro, también nadie tiene patente de corso para que sea una excepción, que les permitan hacer actos corruptos, no, sino que se le haya una ley, sea como tú decías, que se haga una nueva ley o que se la reforme, pero que no
puede concebirse una prensa o un periodismo con un candado puesto. Licenciado, pero así como la prensa tiene que sacarse el esparadrapo de la boca, ¿no cree usted que los sectores populares, estos miembros importantes del entramado social, tienen también que comenzar a levantar la voz? Hemos vivido durante 10 años en los que hemos sido conculcados absolutamente en nuestros derechos de expresión. Los gremios no se expresan, los sindicatos no se expresan, los actores reales sociales no se expresan. Entonces no solamente la prensa tiene que sacarse el esparadrapo de la boca, sino también esos sectores sociales. ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Por dónde comenzar? ¿Es el momento entonces de levantar la voz, de zapatear en las calles? Es que el temor que crearon, el cuco, el demonio que le crearon al pueblo, un gobierno con todos los poderes, no todo el mundo nos atrevíamos a decir las verdades de lo que veíamos. Pero hay otra gente que piensa en el asunto que tiene que darle de comer a un hijo. Muchos maestros estaban desesperados, querían jubilarse, querían que el tiempo avance de tanto acoso, de tanta persecución, de tanto informe. Y así mismo la gente luchadora no podía salir a las calles porque enseguida le caía el juicio, le caía la cárcel. ¿Cuántos perseguidos políticos no existen? ¿Cuántos están en la cárcel? Porque el mayoral así lo disponía, y pobre de aquel juez que no actuara de acuerdo a los designios de este endiosado. Entonces ahora que el presidente de la República está dando cobertura, porque eso es democracia. El que tiene inteligencia como gobernante puede gobernar aún con sus contrarios, pero guardando la ética, respetando el derecho. Pero se violentaron todos los derechos humanos, todos los derechos constitucionales habidos y por haber, cuando se tiene todo el poder en sus manos. Y ahí el pueblo tiene que retomar a través de sus organizaciones la lucha popular. Que no le permitan hacer las barricadas que hacíamos antes a los que nos llamaban tirapiedra. Hay los plantones, hay distintas formas de expresión popular para demostrar nuestra inconformidad. Pero nos acercamos ya al 7º mes de gobierno. Sí. Nosotros no es que estamos tampoco alimentando que hayan protestas porque deben haber, que calienten las calles por calentarlas. No. Pero en realidad, ¿será posiblemente la consulta el mecanismo o digamos la espera ansiada como para que entonces puedan existir un efectivo combate a la corrupción? ¿Para que salgan a la luz los hechos públicos o para ponerle un freno, una barrera a la Asamblea Nacional y no sigan, sobre pretextos de tener los votos la mayoría en el CAL o la mayoría en la propia Asamblea, al Pleno, para cuidando y protegiéndose entre unos y otros? Es que yo creo que no toda la culpa la tienen las leyes, sino también los que vamos a hacer ejercitar las leyes. ¿Cómo puede ser posible que pueda haber legisladores o asambleístas mudos, ciegos, tontos, torpes, que no son capaces de defender los intereses de una provincia, por ejemplo, que es la que van a representar, porque están viendo sus intereses personales? Yo creo que esto de la consulta popular es una pauta, es una medida que ya nos va a permitir ir saliendo de este marasmo en que nos han metido, de este mutismo en lo que nos han metido. Entonces, tenemos que apuntar en sentido de patria, aprobar, participar en esa consulta con el sí, porque los que no están de acuerdo son aquellos que quieren seguir con un régimen igual al de los 10 años, dictatorial, omnímodo, prepotente, con todos los poderes a su mano para hacer y deshacer de un país. Bien, nos vamos a nuevos anuncios institucionales. Regresaremos en último segmento con nuestro invitado para finalmente llegar a algunas conclusiones sobre lo que significa la ética política en el Ecuador. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este cuarto y último segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, Meni, le hacemos una pregunta. ¿Qué impactos tiene en la sociedad este tipo de comportamientos, de conductas inadecuadas, inapropiadas por parte de funcionarios públicos del régimen anterior que han puesto en la palestra pública todas una serie de actos de corruptela? ¿Qué impacto están generando en nuestra sociedad? El más terrible de la historia. Es terrorífico lo que está pasando. Y aquí tenemos una tarea más comprometedora como padres, como maestros, como periodistas, como medios de comunicación, de ponerle en alerta a los niños y a los jóvenes que esto no es lo correcto, esta no es la conducta que debe existir. Y por eso tenemos que apuntar a que esta educación en valores éticos y morales, desde los primeros años de existencia, tenemos que comenzar a introyectarle a los niños, pero con lo teórico y con lo práctico, porque a veces los educadores también fallamos. Decimos que no hay que mentir y con nuestros actos les enseñamos al niño a ser mentiroso. Y la mentira también es corrupción. Precisamente allí. Sí. ¿Cuál, usted desde su postura como líder de opinión, como gestor cultural, como académico que ha sido, cuál debería ser el rol de la academia frente a la enseñanza obligatoria del tema ético? La academia es la que tiene que liderar en todos los ámbitos los andariveles de la educación, de la comunicación y de todo lo que signifiquen los verdaderos cambios y desarrollos. Por eso es que en las mallas curriculares, quizás el nombre no es el más indicado, pero sí sus contenidos tienen que apuntar a revalorizar y a retomar esto que fue parte de la educación, que como quiera que haya sido un poco severa, un poco dura, debe retornar estos contenidos de la ética, de la moral. Meni, ¿cómo crees que podría ser ese joven éticamente irreverente? ¿Cómo debería ser ese joven? Cuando le enseñamos a que tiene que actuar con transparencia, con veracidad, porque justamente cuando no enseñamos con la práctica a ser veraces, a decir la verdad por sobre todas las cosas y caiga lo que caiga, es allí donde entonces él se va a dar cuenta, va a despertar. No, pues esto tiene que ser de esta manera, este es el camino y no el que esta realidad de la corrupción nos está demostrando. Por ejemplo, el asunto también del ingreso al magisterio. Esto tiene que ser una cosa muy seria y severa, pero no la que se han inventado de calificar al ser humano como un objeto que lo podemos medir. Eso es mentira, eso de que se lleve a los maestros a ponerle una serie de pruebas para ingresar al magisterio. E incluso, negando el derecho, ustedes como academia entregan a la sociedad una persona preparada y cuando le ponen el bonete o le dan el título dice en nombre de la República y por autoridad de la ley, y se le dan todos los derechos, pero se los niegan cuando recién salido de una universidad, le prohíben ejercer un cargo público porque ya tienen puesto una serie de preguntas allí que se las ponen como trabas precisamente para meter sin concurso de mérito a gente y poder saciar sus compromisos electorales. ¿Acaso no llevaban a los maestros, a estos que iban a ingresar al magisterio, para que vayan a apoyar al fulano? Tenían que pagar pasaje, comida, y el que no iba lo amenazaban con sacarlo. Licenciado, para terminar,
El señor rector dijo una frase que me parece brillante y esencialmente rescatable. Habló de individuos éticamente irreverentes. Yo añadiría irreverentes, contestatarios, frontales. Entonces tenemos que educar para ser hombres que no acepten la sumisión como un estilo de vida. Amantes de la libertad en la práctica de la justicia. Pero creando seres así sumisos y obedientes, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que nos espera? No encontramos a estos jóvenes que el Ecuador anhela para salir de toda esta vorágine de corrupción a la que lamentablemente... Los estamos enseñando temerosos a que se organicen. ¿Por qué? Por el temor a que los censuren, a que los persigan. Correcto. ¿No? Realmente el tiempo se nos ha agotado. Ha sido un placer compartir. Nos alegramos muchísimo que el productor haya escogido esta temática y a esta personalidad como es Eumeni. Pues nosotros vamos a buscar otros programas más para hablar de la ética política como un mecanismo idóneo para salir de este gran marasmo de corrupción en el que nos hemos encontrado. A todos los televidentes, muchísimas gracias por la aceptación a nuestro programa y gracias a nuestro invitado. Alberto, por favor. Queda el mensaje: juventudes éticas pero valientes. A eso debemos caminar. Muchísimas gracias.